El día de hoy presentaremos propiedades de las membranas celulares con mis compañeras Valentina Ávila, Laura Rodríguez, Alejandra Gamba y quien habla Valentina Lizarazo. El objetivo de esta práctica es identificar el efecto de la temperatura sobre las propiedades de las membranas celulares. Se utiliza como parámetro la liberación del pigmento beta-cianina almacenado en las vacuolas de células vegetales o las B. vulgaris. La membrana celular es la que le da la identidad a la célula, ya que las delimita. Esto no quiere decir que aísle a la célula del medio, sino que la comunica con este. La membrana celular se desempeña principalmente en dos funciones principales, que es la adhesión celular, em, donde la adhesión celular es la capacidad que tienen las células pluricelulares de unirse a los elementos del medio externo a otras células. También cumple la función del transporte de sustancias. Esto es para llevar las reacciones químicas al mantenimiento de la vida, ya que la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Eh, la membrana está compuesta por una serie de sustancias. Estas sustancias se destacan en los lípidos, en las proteínas, en los glúcidos y también en el colesterol, pero el colesterol hace parte de los lípidos. Eh, a continuación vamos a ver el modelo de mosaico fluido, que esto explicará mejor la estructura, la membrana celular. El modelo mosaico fluido, vamos a ir las tres palabras y explicar por qué este nombre. Modelo, ya que es la organización más posible que tiene la membrana, según diferentes evidencias de muchos estudios realizados. Mosaico, ya que tiene muchos componentes, como ya se dijo, los lípidos, las proteínas, los glúcidos y el colesterol, y fluido, ya que ninguno de estos componentes está fijo. Esta membrana está formada por los lípidos, la amistad por una doble capa de fosfolípidos y en cada cierto intervalo de estos se encuentra una unidad proteica. En esta podemos encontrar que la mitad de los lípidos son fosfolípidos, el resto corresponde al colesterol. También podemos encontrar glucolípidos. En los fosfolípidos, como se encuentra en la imagen, podemos encontrar una cabeza polar o una parte hidrofóbica que está formada por dos cadenas de ácidos grasos. Acá podemos ver más específicamente cada parte de la membrana, entonces el colesterol, la proteína, los fosfolípidos y los glucolípidos. Bueno, la función principal de la membrana consiste en separar la célula y por tanto en separar el citoplasma y los orgánulos del medio que los rodea. La membrana cumple varias funciones que son la producción y control de gradientes electroquímicos, el intercambio de señales entre el medio externo e interno, limitar la célula, la división celular, la inmunidad celular y la endocitosis y exocitosis. Como definición de la endocitosis y exocitosis, es que la membrana está relacionada con la captación de partículas de gran tamaño, que sería la endocitosis, y con la secreción de sustancias al exterior, que sería la exocitosis. Em, en la división celular, la membrana es la que implica el control y desarrollo de la división celular o citocínesis. Y en la inmunidad celular, la membrana se localizan algunas moléculas con propiedades antigénicas relacionadas, como por ejemplo el rechazo en trasplante de tejidos u órganos de otros individuos. La B. vulgaris o las vacuolas de las células de la remolacha, esas se almacenan en pigmentos betalaninas que le dan el color, que les dan el color. Estas se dividen en betacianinas y betaxantinas.
La primera le da el color rojo-violeta y la segunda da el color amarillo. Bueno, estas resultan indigeribles, por lo cual tienen el bolo alimenticio, los excrementos y la orina de color. Sin embargo, por su atoxicidad, también se usa frecuentemente como colorante en productos alimentarios, y la betacianina es la principal, la betanina es la principal betacianina que se encuentra en el remolacha. La espectrofotometría es un tipo de método utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química. Este método tiene la técnica de cuantificar el compuesto coloreado. Este compuesto se llama cromóforos, perdón. Los cromóforos son los grupos funcionales o conjuntos de átomos que se dan en la coloración de un compuesto. Se utiliza fundamentalmente para el monitoreo de la cantidad del producto obtenido en una reacción. Gracias a una ley de Beer-Lambert se puede decir cuál es la ecuación con la que se halla la absorbancia que se transmite en el compuesto. Para eso podemos ver la ecuación que se muestra como como en la primera, en donde la A es la absorbancia que vamos a hallar, la I al revés es la absorbancia por un cuerpo, la I es la intensidad de la luz transmitida a una longitud de onda por una muestra, la I y el cerito es la intensidad de luz que es incidente sobre esta muestra. La relación entre estas se conoce como la transmitancia, o sea, de la relación entre la intensidad de luz incidente sobre la intensidad de la luz transmitida a una longitud de onda. Esto se expresa en porcentaje y la absorbancia también se expresa como en la siguiente ecuación, donde la B es la trayectoria, la C es el coeficiente y la trayectoria es el camino que se expresa en centímetros, la concentración es de la especie y la E, que es la coeficiencia de la absorbitividad de molar. Esto depende también de la naturaleza de las partículas absorbentes. Es decir, es propio de cada especie. La ecuación que nos permite relacionar la absorbancia y la transmitancia es la tercera ecuación que encontramos ahí, que es la absorbancia igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de la transmitancia. Bueno, para la curva de calibración, esta se llama curva de calibración, aunque en realidad la gráfica es una línea, por esto tiene la ecuación de una recta, la cual ya conocemos que es y igual a mx más b, y la pendiente es positiva. Para esta se deben tener soluciones estándar con concentraciones que ya sean conocidas. En el eje X de la gráfica vamos a encontrar la concentración y en el eje Y vamos a tener la absorbancia. Entonces, primero que todo, debemos tener disolventes y reactivos para poder conocer su absorbancia en cierta longitud de onda. Para calcular la concentración, entonces tenemos esta ecuación donde se encuentra la concentración del patrón, es decir, de la solución que tenemos, el volumen medido del patrón, el volumen total en cada uno de los tubos, que pues los tubos de ensayo en los que se van a trabajar, la concentración del patrón, es decir, de estas soluciones en cada uno de los tubos. Y con esto se busca poder despejar la absorbancia y la concentración gracias a la ecuación de la recta. Para el procedimiento, primero que todo tenemos la evaluación del efecto de la temperatura. En esta, primero se rotula 6 tubos de ensayo enumerados del 1 al 6. Se cortan 6 pedazos de remolacha de 0.5 gramos y estos se lavan con agua destilada.
Posteriormente se coloca cada uno de los trozos en el tubo de ensayo y se agregan 5 mililitros de agua en cada tubo. Luego estos tubos se sumergen en, en una temperatura como se muestra en la tabla, en la siguiente tabla, donde el tubo 1 tiene una temperatura de menos 20 grados centígrados, el segundo está en un baño de hielo, el tercero en 20 grados centígrados, el cuarto en 37 grados centígrados, el quinto en 55 grados centígrados y el último en 70 grados centígrados. Luego de esto, se dejan estas muestras a esta temperatura por 15 minutos eh, y se determina la absorbancia a cada una de estas muestras a 540 nanómetros. Gracias a esto podemos registrar los resultados que se van a dar a conocer más adelante. Bueno, luego vamos con la cuantificación de beta-cianina, construcción, curva de calibración. Primero se rotulan 6 tubos de ensayo. En este hay un tubo blanco. A esto se le adicionan cantidades que están en la tabla siguiente. Bueno, se le agrega patrón de betanina 1 miligramo por mililitro y se le añade también agua destilada. Al tubo blanco pues no se le añade nada de patrón de betanina y de agua destilada se le añaden 10 mililitros. Al tubo 1 se le añade 1 mililitro de patrón de betanina y agua destilada 9 mililitros. Al tubo 2 mililitros con agua destilada de 8 mililitros. Al tubo 3 se le añade 4 mililitros y de agua destilada 6 mililitros. Al tubo 4 se le añade 5 mililitros y de agua destilada 5 mililitros. Y por último, al tubo 5 se le añade 6 mililitros y de agua destilada se le añade 4 mililitros. Para los resultados, entonces encontramos observaciones. Bueno, en las observaciones tenemos en total 6 tubos. En el primer tubo la temperatura fue 70 grados centígrados, en el cual se pudo observar que tuvo una intensidad muy fuerte de color. También se puede concluir que fue el color más oscuro entre los demás tubos. En el segundo tubo estuvo una temperatura de 55 grados centígrados, también se obtuvo una coloración parecida a la del tubo del baño en hielo, aunque no es igual, pero es parecido. En el tubo 3, que estuvo a una temperatura de 37 grados centígrados, se pudo observar cómo se bajó la intensidad del color, casi a un lila oscuro, y parecía mucho, se parecía a la de menos 20 grados centígrados. En el tubo 4, que estuvo a una temperatura de 20 grados centígrados, se obtuvo un color mucho más claro que en el de los demás tubos. En el tubo 5, que estuvo en el baño de hielo, la intensidad del color volvió a subir y se ve un color un poco más oscuro que el anterior. Y en el tubo 6, este ya está en el congelador y vuelve a bajar observándose que es parecido al tubo de temperatura de 37 grados centígrados. Bueno, para los cálculos de la curva de calibración se usaron pues la ecuación de la recta como se mencionó anteriormente, teniendo así absorbancia y concentración. Entonces acá encontramos una de las tablas en la cual el tubo blanco con una concentración de miligramos sobre mililitros de 0 y una absorbancia de 0, el tubo 1 concentración de 2, absorbancia de 0,485, tubo 2 con una concentración de 4, absorbancia de 0,362, tubo 3 concentración de 8, absorbancia de 0,274, tubo 4 concentración de 10, absorbancia de 0,254, tubo 5 concentración de 12, absorbancia de 0,262. Nuevamente acá tenemos cálculos en los cuales se tuvo la concentración sobre la cantidad de líquido con el que contaba cada tubo, obteniendo así la siguiente gráfica de absorbancia versus concentración.
Bueno, cálculos de concentración en las muestras. En el tubo 1 podemos encontrar el tubo de temperatura de 70 grados centígrados con una absorbancia de 0 y concentración de 0. Tubo 2 a 55 grados centígrados, absorbancia de 0,2, concentración de 2. Tubo 3, temperatura de 37 grados centígrados, absorbancia de 0,4, concentración de 4. Tubo 4 con temperatura de 20 grados centígrados, absorbancia de 0,6, concentración de 8. El tubo 5, que fue el que estuvo en baño de hielo, con una absorbancia de 1 y una concentración de 10. El tubo 6, que se encuentra en el congelador a menos 20 grados centígrados, con una absorbancia de 1,2, concentración de 12. Finalmente, para las conclusiones, gracias a la práctica de laboratorio, se observaron que de diferentes coloraciones en los tubos que estuvieron a diferentes temperaturas, tanto temperaturas altas como en temperaturas bajas. También se concluyó que no porque no se tenga la misma temperatura, no significa que no puede dar la misma coloración en los tubos, como lo podemos observar en las, valga la redundancia, en las observaciones y en los resultados finales. Muchas gracias.